879 es tu voz. Es tu voz. ¿Cómo le va, Doc? Bienvenido a la radio, bienvenido al programa nuevamente. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por lo de amigo, de la casa, gracias. Lo sentimos así, aparte cuando vino explicó también, habló tan bien que, bueno, nosotros estábamos esperando para que vuelva. Sí, soy un poco jodido, sobre todo con el tema tabaco, ¿no? Pero bueno, sí, lo que podamos servir sobre todo para aconsejar a la comunidad, ¿no? Muy bien. Tal cual. Hoy el doctor Mario Peralta nos va a hablar sobre la neumonía. Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía, Doc, ¿no? Sí, exactamente. Hoy es el Día Mundial de la Neumonía y bueno, gracias por haberme invitado y tratar de evacuar algunas dudas, ¿no? Que pueda existir, pero recalcar algunos puntos que me parecen muy importantes, ¿no? Yo le contaba a los oyentes que mi papá una vez se engripó, él decía que era una gripe, y viste que tienen la costumbre algunos de automedicarse, bueno, y decía que era una gripe, no salió de la gripe, habían pasado como 6 días, fue al médico y le dijo, hijo, tiene principio de neumonía, o sea, como no ha habido el médico, ni se había enterado que tenía un cuadro, creo que de bronquitis, de ahí pasó a la neumonía, puede ser algo así, pero yo le contaba a los chicos, por ahí uno no se da cuenta que lo está pasando, ¿no? Sí, exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta para ver la dimensión de esta patología, ¿no? La neumonía, que es la cuarta causa, digamos, de mortalidad. Y yo te diría que afectaría, mira, si tenemos que dividir como la población de 65 en adelante, es una población que si tiene comorbilidades, ¿no? O sea, tiene otros tipos de enfermedades o es un paciente con menos defensa, el 3%, digamos, tiene posibilidades, digamos, de morir, digamos, de neumonía. Así que realmente es una entidad que tenemos que saberla detectar a prevenir, tiempo, claro. Consultar a tiempo, sí. Como decimos nosotros, los signos de alarma. Esta consulta que vos hacías de tu familiar, digamos, de que una gripe y cuando fue al médico tenía una neumonía. Yo creo que hay que tratar de ubicarnos qué significa tener una neumonía y sospecharlo, sobre todo en pacientes de más de 65 años y que tengan comorbilidades, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy en claro. Bien. ¿Cómo hacemos para detectarla? Porque por ahí siempre decimos, no, es una gripe, es un resfrío, y hasta que no nos duele la espalda ya seguimos con eso. Sí, vos dijiste algo muy bueno, la espalda. Sí, fíjate que ese es uno de los datos de la clínica, ¿no? De la neumonía. Yo creo que hay que tener en cuenta cualquier paciente que en forma brusca, escucha bien, en forma brusca, sí. O sea, muy agudo, en el término de 48 horas, mucha temperatura, dolor o puntada de costado y cierta dificultad o que estamos un poquito como agitados, hay que consultar, digamos, al médico, porque podemos estar frente a un cuadro de neumonía. El síndrome febril, obviamente, y hoy en día, ¿no es cierto?, sí. Con el coronavirus, más que todo mezclamos todos, claro. Lo tenemos que tener en cuenta. Y fíjate, hablando de estos signos de alarma, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La dificultad respiratoria. Sí. La dificultad respiratoria, si yo tengo fiebre y o empiezo a tener un poco de dificultad respiratoria o agitarme, empiezo como a respirar de manera muy repetitiva y a cansarme y tengo una temperatura, acuérdense, más de 37,5, tengo que consultar urgente, algo está pasando, ¿no? Bárbaro. Bien. Bueno, Doc, ¿y a dónde tenemos que dirigirnos? Bueno, porque estamos por días donde el coronavirus también nos hace pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿No voy al hospital como si no pasara nada? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sí, primero yo siempre tengo que decir, bueno, como siempre hablamos, si tengo o no temperatura. Pero si yo tengo temperatura y estoy con un dolor de puntada de costado y empiezo con la disnea o la falta de aire, sí. Tengo que consultar urgente a mi médico de cabecera. Si estoy, desde el punto de vista epidemiológico, con la posibilidad que puedo tener coronavirus, obviamente tengo que llamar al 107, ¿no es cierto?, que es el que está de alguna manera evaluando, digamos, los pacientes con posible COVID. Pero yo lo que creo que tenemos que tener en cuenta, primero, esa franja etaria, más de 65 años.
Y si tenemos asociado, ejemplo, enfermedades que a mí me bajan las defensas, enfermedades crónicas, tales como diabetes, enfermedad pulmonar crónica, EPOC, dentro de las EPOC, acuérdense ustedes que estarían el asma bronquial, la bronquitis crónica y el enfisema. O sea que acá van a parar, ojo, con el tema del tabaquismo, ¿no? Claro. Porque de alguna manera te expone también. Claro. Pero cualquier enfermedad crónica y en el cual vos tenés un síntoma respiratorio, una fiebre con un síntoma respiratorio como la dificultad para respirar y un dolor de puntada de costado, bueno, urgente consultar al médico de cabecera. Sí. Doctor, ¿hay alguna época o algún contexto de clima en donde que ayude a esto? Digo, por el tema de las alergias, el invierno por el frío, ¿cuándo se da más la neumonía? No, obviamente la época invernal te marca un poco el aumento, digamos, del índice por las enfermedades respiratorias. Acuérdense, una cosa que tenemos que aclarar, cuando yo hablo de neumonía, estoy hablando del pulmón. O sea, no es lo mismo tener, digamos, acuérdense, la vía respiratoria, el aire, yo respiro, entra desde la nariz, por toda una serie de canalículos, ¿no es cierto?, de conductos, y termina ¿en dónde? Termina como en esa unidad funcional respiratoria, que son los alveolos. Como esa esponja que nosotros tenemos en la intimidad del pulmón, eso sería el parénquima pulmonar, y lo más importante del pulmón. Ahí es donde se hace, ¿qué cosa? El intercambio gaseoso. Eso es lo que tenemos que dar y cuidar y aconsejar y bueno, todo lo que uno habla, ¿no es cierto?, con respecto a cuidar, digamos, la función pulmonar. Bien. Entonces, cualquier situación que yo tenga que de alguna manera, digamos, se interponga, digamos, en ese conducto de aire, en esa columna de aire que entra desde que yo respiro hasta que va a ese alveolo, digamos, cualquier enfermedad infecciosa que puede de alguna manera invadir y colonizar, eso puede ir ¿a dónde? Al alveolo. El alveolo, el que con la inflamación, con la infección, es el que produce la neumonía. Estamos hablando del intercambio de gases. Por ahí, entonces, por eso la importancia de consultar a tiempo. Y por eso es la complejo. Claro, es muy, muy importante a tiempo. Y acuérdense en otra cosa, no es lo mismo tener una neumonía que viene de la comunidad, ¿no es cierto?, del paciente que viene de la casa, a una neumonía que viene, ¿no es cierto?, de alguien que está internado. Eso sería, ahí hacemos una división entre la neumonía aguda de la comunidad, que es el 80% de las neumonías, con respecto a la neumonía que se llama la neumonía intrahospitalaria, que tiene otro tipo de tratamiento y obviamente otro tipo también de evolución. ¿Es más severa? ¿La hospitalaria es más severa? Es más severa, ¿no es cierto? Es mucho más severa y con otras dificultades para su tratamiento. La que tenemos que estar, porque es la más frecuente y estar atento, es consultar a tiempo con la neumonía aguda de la comunidad. Fíjense en ustedes que en este tiempo de pandemia, el solo hecho de hacer hincapié con el distanciamiento social, el uso del tapaboca, la higiene de manos, realmente ha reducido pero una gran cantidad de neumonías, ¿no es cierto?, que veníamos trayendo en años anteriores, pero yo les diría que se ha reducido en más de un 60%. Acuérdense ustedes que la neumonía aguda de la comunidad, que es la más frecuente, está producida por un germen, y ahí quiero llegar ¿a dónde? A la vacuna. Está producida por un germen muy frecuente que se llama Streptococo neumonía de la neumonía, ¿no? Entonces, como es el más frecuente, fíjense en ustedes que hoy en día tenemos la vacuna contra el neumococo, que se llama Neumo 13 o Neumo 23, son las dos vacunas. O sea que se puede se puede tratar, prevenir también en todas las edades. Doc, está interesantísima la charla y la verdad que surgen muchas más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Le agradecemos la comunicación. Siempre es un placer escucharlo, Doc. Y saludo para los chicos del CAPS también, pero que siguen trabajando. Muchísimas gracias. Acuérdense entonces de la vacuna. Vacunarse, sobre todo los mayores más de 50, 60 años. Y si son fumadores, tienen que ponerse la vacuna de la neumonía. La Neumo 13 y al año ponerse la Neumo 23. Bien, muy perfecto. bien.
Doc, le mandamos un abrazo muy grande, gracias por la comunicación. Gracias por ustedes, ¿eh? Un saludo a todos los audiencias. 87.9 es la voz. Es la voz. Es la voz. Es la voz. Es la voz de San Luis. Es la voz de todos. Es tu voz.